Con el triunfo de Barça vamos a empezar. Hola. Hola Sandrita, ¿qué tal? ¿Qué tal? Profe, le dieron la lista de las personas que hicieron verdad. Ajá, que eran 4 gatos, ¿no? Pensaba que iba a ser un listón. Qué triste la participación del día de la madre. Vale. Vale. Ah, sate. Vamos a empezar entonces. Tenemos esto por aquí. Y... ¿Dónde está el link? Ok. ¿Alguien tiene idea de cuál es el tema de hoy? ¿Alguien ha leído siquiera cuál es el tema de hoy? Andan por ahí agresivos, creo. Ok, cielo, gracias. Muy bien, Jackie. Y Jackie, dime, ¿sabes a qué nos referimos con eso? Muy bien, Jackie, muy bien, Jackie. Muy bien. No, igual, está bien. Está bien. O sea, si alguien te video, supongo que ya ahora se entendió. Porque, o sea, si alguien me hace la del copypaste, obviamente si le pregunto, ¿y ahí qué has entendido de eso? Posiblemente que casi no haya entendido nada de lo que he leído. Pero vale. Los ángulos cuadrantales. Pues los ángulos cuadrantales son precisamente justo los ángulos que caen en los ejes, ¿no? En los ejes principales del plano cartesiano. En los ejes X, Y que obviamente tienen que ser ángulos en posición normal. A ver. Tienen que ser ángulos en posición normal, porque siempre se va a comenzar desde la parte positiva del eje X. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de ángulos cuadrantales, nos referimos a esos ángulos que justo caen aquí, por ejemplo, ¿no? El 0 grados, el ángulo de 0 grados, por ejemplo, ¿no? Estoy chispoteando. Esto lo voy a poner a otro lado. Pim, pum. Pim, vale. O sea, por ejemplo, acá tendríamos 0 grados porque, o sea, no hay ángulo. Si trazamos el ángulo normal hasta el siguiente eje, tendríamos aquí los 90 grados. Aquí luego tendríamos los 180 grados, 270 grados y finalmente 360 grados, ¿no? Estos serían los ángulos cuadrantales. Justo los ángulos que caen en los ejes de coordenadas. Obviamente, para que más o menos nos vayamos acostumbrando, lo voy a poner acá en amarillo en radianes, ¿no? Que acá sería 0, acá sería pi medios radianes, acá sería pi radianes, 3 pi medios radianes y 2 pi radianes. ¿Ok? Estos son los ángulos cuadrantales. Pero obviamente, como recordarán, también habían los ángulos coterminales, ¿no? A otros ángulos. Eso quiere decir que 90 grados también tiene sus ángulos coterminales. O sea, si yo hago este ángulo sería 360 grados. Pero, si yo quiero, puedo pasarme y llegar hasta acá, ¿no? Por lo tanto, serían 360 más 90, sería 450 grados. Que también sería un ángulo cuadrantal. Y tendría las mismas razones trigonométricas que el ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el detalle de estos ángulos?
es que los ángulos cuadrantales también tienen razones trigonométricas, ¿ok? Los ángulos cuadrantales también tienen razones trigonométricas. Vamos a ver cuáles son. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son. Tenemos por ejemplo acá lo que es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ok, y acá tendremos el ángulo de 0 o 360 grados también, ¿no? Que caen en el mismo lugar. Tenemos el ángulo de 90 grados, el ángulo de 180 y el ángulo de 270 grados. Solamente nos interesan estos cuatro porque hay que recordar que los ángulos coterminales de más de una vuelta que caigan en cualquiera de estos ejes van a compartir las mismas razones trigonométricas que el primer ángulo cuadrantal que ya hemos conocido. ¿Ok? Es por eso que estamos poniendo 0 y 360, porque 0 y 360 son coterminales, están en el mismo lugar. ¿Ok? Por eso tienen las mismas razones trigonométricas. Voy a ponerlas acá en amarillito por si acaso en radianes. Pi medios, pi, 3 pi medios. Ok. Vale, lo voy a poner así. No. Así. Ok, entonces vamos a ver cuáles son las razones trigonométricas, pero no vamos a simplemente colocarlas, sino vamos a entenderlas. ¿Por qué es que valen eso? Hay que recordar que cuando nosotros queríamos sacar las razones trigonométricas, simplemente nos interesaba saber una recta donde terminaba un ángulo en posición normal. Luego lo que hacíamos era simplemente en esa recta hallar un punto, ¿no? Hallar las coordenadas de cualquiera de esos puntos y con cualquier coordenada, o sea, con cualquier punto o con las coordenadas de cualquier punto de esa recta podíamos conseguir las razones trigonométricas. Acá lo haremos de la misma manera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. Uy. Me parece. No está bien. Pensaba que no había puesto la pizarra en Twitch. Ya vale. Entonces, vamos a entenderlo. Para 0 grados. Obviamente, 0 o 360 grados. Ya hemos dicho que termina en esta recta. Por lo tanto, yo conociendo un punto cualquiera de esa recta, podré hallar las razones trigonométricas de esos ángulos. ¿Vale? Por ejemplo, si estoy justo aquí, en este punto, yo puedo decir que aquí, como ejemplo, puede estar 4, ¿no? Porque en X tal vez hay espacio 4, ¿no? Voy a poner así unas cuantas coordenaditas para hacernos la idea. Y para hacer el ejemplo con distintos tipos de puntos. Vale. Tin, 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 tin. Vale. Por ejemplo, vamos a agarrar estos puntos. Voy a agarrar este punto de aquí. Para este de arriba voy a agarrar este punto. Para este punto de acá. Y para este punto de aquí abajo. Ok, entonces vamos a calcular las razones de él. Vamos a ver un punto de la recta donde termina en el ángulo. Este sería X, que es 4. ¿no? Recordemos que las coordenadas, el primero siempre es X. Y en Y tenemos 0 porque no hay diferencia de altura, ¿no? O sea, no hay diferencia de distancia en el eje Y para estar acá. Este punto de acá, a diferencia del otro, no tiene diferencia de distancia en X, por lo tanto en X es 0, ¿no? Está justo ahí en el origen. Y
En el eje Y, pues tenemos 2 positivo, ¿no? Aquí, en este punto, tendríamos X, un espacio a la izquierda, ¿no? En la zona negativa está menos 1. Y 0, porque está justo a la altura 0 de Y. Y en este punto, pues, en X está justo en la parte 0, o sea, sería 0, ¿no? En la coordenada 0. Y en Y estaría 5 espacios hacia abajo, o sea, menos 5. Estos son los puntos coordenados con los que nosotros vamos a analizar. Hay que recordar que ya les había puesto que la forma semivulgar, ¿no? Semivulgar y nada enorgullecente, si es que existe esa palabra, forma de sacar las razones trigonométricas que yo tenía, ¿no? Que era agarrando un triángulo ficticio, ¿no? Y simplemente meter el ángulo aquí, y aquí agarramos la coordenada Y y aquí la coordenada X para hallar sus ángulos, ¿no? Entonces, si yo aplico lo mismo y veo, ¿no? Para 0 grados, obviamente yo sé que 0 grados no tiene ángulo, pero si yo dijera que esto vale 0, el cateto opuesto sería mi coordenada Y, en este caso sería 0, y mi cateto adyacente sería 4, ¿no? Si yo digo que esto es 0 y esto es 4, por Pitágoras la hipotenusa también me saldría 4, ¿no? Porque sería 4 al cuadrado 16, 0 al cuadrado 0, 16 más 0 es 16, y la raíz cuadrada es 4. Obviamente este triángulo no existe, ¿no? No existe un triángulo de este tipo, ¿no? En la que un lado valga 0. Pero lo pongo para entenderlo de la misma manera que hemos estado calculando las razones trigonométricas, pues la semana pasada, con los ángulos en posición normal. ¿Ok? Entonces traten de hacer la misma analogía. Si yo digo de que este es 0 grados, pues acá la coordenada sería la que estamos utilizando, ¿no? Sería 0, 4 y la hipotenusa sería 4. Y con eso yo puedo calcular mis razones trigonométricas. Porque si digo seno, pues digo cateto opuesto, ¿no? Que es 0, entre hipotenusa, que es 4. O sea, 0 entre 4 es 0. El coseno. Coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa, que como son el mismo valor, pues valdría 1. La tangente sería cateto opuesto entre cateto adyacente. 0 entre 4, que sería 0. La cotangente, pues sería cateto adyacente entre cateto opuesto. 4 entre 0. 4 entre 0, como ya debemos tener bien entendido, 4 entre 0 es indeterminado. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí a NA. No hay. No existe. Bueno, no, o sea, no tiene cotangente el ángulo 0. Secante. Secante sería hipotenusa entre cateto adyacente. 4 entre 4, que es 1. Y la cosecante pues sería hipotenusa entre cateto opuesto. 4 entre 0, pues que tampoco tiene, ¿no? Porque no se puede dividir 4 entre 0. Entonces, de esta manera, nosotros ya tendríamos las razones trigonométricas de 0 y de 360 grados. Incluso si queremos, podemos probar con otro. Vamos a hacer el de 90 grados. Vamos a hacer el de 90 grados. Para el de 90 grados, pues queremos ángulos que terminen en este eje, ¿no? Entonces, en ese eje tenemos esta coordenada 0,2. Y con 0,2 vamos a calcular. 0 sería X. Y, ¿no? Este sería X y este sería Y. Entonces 0 sería X y Y sería 2. Al hacer mi Pitágoras, 0 al cuadrado, 0. 2 al cuadrado, 4. 4 más 0 es 4. Y la raíz cuadrada es 2. Entonces acá tenemos 90 grados, ¿no? Y empieza a calcular sus razones trigonométricas como ya más explicado. Seno, cateto opuesto entre hipotenusa. 2 entre 2, 1. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. 0 entre 2, 0. Tangente, cateto opuesto
entre cateto adyacente. 2 entre 0 no se puede dividir, no tiene, ¿no? Cotangente cateto adyacente entre cateto opuesto, o sea, 0. Secante. La secante sería hipotenusa entre cateto adyacente. 2 entre 0 que tampoco tiene. Y finalmente la cosecante, que sería hipotenusa entre cateto opuesto, 2 entre 2, pues que sería 1, ¿no? Y ya tendríamos las razones trigonométricas de todos los de 90 grados y todos sus ángulos coterminales, ¿no? Como si ya se están dando cuenta, las únicas razones trigonométricas que, o sea, las razones trigonométricas que van a tener los ángulos cuadrantales no van a tener ni un problema en seno y coseno, pero sí van a tener problemas en tangente, cotangente, secante y cosecante. Que van a haber casos en los que no se va a poder dividir, ¿no? No se va a poder calcular, porque hay un 0 abajo, ¿no? Esos son casos en los que está tendiendo al infinito. En verdad lo que está pasando es que el valor está tendiendo al infinito. ¿Ok? O sea, está tendiendo a un valor tan grande, pues que ya no se puede calcular. Eso ya lo vamos a ver más adelante si vemos luego lo que son funciones trigonométricas. Pero luego también se pueden dar cuenta que las razones que sí se pueden calcular, o todas valen 1 o todas valen 0, ¿no? Y así va a ser en los casos de los ángulos cuadrantales. En todos los ángulos cuadrantales, las razones trigonométricas van a valer 1, 0 o no se va a poder calcular. En seno y coseno siempre se va a poder calcular. Y hay formas, ya hay formas en las que nosotros también vamos a poder recordar rápidamente este tipo de casos, ¿no? O sea, para recordar todas las razones de los ángulos cuadrantales, va a haber métodos, ¿no? Como la circunferencia trigonométrica, que no hemos llegado todavía a ese tema, pero cuando lleguemos van a ver de que hay ciertas formas, ciertos trazos que ustedes pueden hacer, pues para que cuando se diga cuánto valía esto, hacen el tracito, ¿no? Ah, sí, se debe valer 1 o 0. Ok. Ahora, en 180 grados, pues 180 grados más de lo mismo, ¿no? Ya no voy a poner aquí, simplemente voy a decir, pues mira, 180 grados, tenemos lo que es el x, tenemos lo que es x menos 1 y y 0, ¿no? Si y, que es el cateto opuesto, ¿no? Y menos 1 es el adyacente. Por más que acá sea menos 1 y 0, aquí la hipotenusa imaginaria que nos estamos inventando valdría 1, ¿ya? La hipotenusa siempre es positiva, ¿ok? El radiovector, lo que se le llama. Entonces, ahí también empezamos a calcular. Seno de 180, digo, pues cateto opuesto entre hipotenusa sale 0. Coseno de 180, en este caso ya no va a valer 1, ¿no? Vamos a darnos cuenta que sale menos 1 entre 1, menos 1. ¿Ok? La tangente, pues tangente va a ser opuesto entre adyacentes, 0 entre menos 1, que es 0. No es menos 0, porque 0 no tiene signo, 0 es 0, no es ni positivo ni negativo. La cotangente, adyacente sobre opuesto, menos 1 entre 0, no se puede calcular. La secante, hipotenusa entre adyacente, queda 1 entre menos 1, que eso es menos 1. Y la cosecante, que es 1 entre 0, que tampoco se puede calcular, ¿no? En 270 grados, bueno, vamos a poner esto de aquí. Vamos a poner esto de aquí. En 270 grados tenemos que el y vale menos 5, el x vale 0. Y si hacemos la Pitágoras, vemos que la hipotenusa va a valer 5, ¿no? Entonces, al tener las razones de 270, vemos, pues, ¿no? Seno opuesto entre hipotenusa, menos 5 entre 5, sale menos 1. Coseno, adyacente entre hipotenusa, sale 0. La tangente, pues no se va a poder calcular, ¿no? Porque se va a dividir entre 0. La cotangente va a ser 0 entre menos 5, o sea, 0. La secante
hipotenusa sobre adyacente, que no se puede calcular. Y la cosecante, que es 5 entre menos 5, va a ser menos 1. Si se dan cuenta, en tangentes y cotangentes solamente van a salir ceros o que no se puede. En secantes y consecantes solamente van a salir unos o menos unos o que no se puede, ¿no? Y en seno coseno pues van a salir 1, 0 o menos 1. ¿Ok? Ahí igual tiene que recordar también, ¿no? De que conociendo nomás un par, ¿no? O sea, conociendo estos dos ya pueden calcular lo demás. Hay formas rápidas, ¿no? Conociendo identidades, que eso luego lo vamos a ver. Por ejemplo, tangente es seno entre coseno, o sea, entre 1 y 0. La cotangente es coseno entre seno, o sea, 1 entre 0 no se puede. Secante es la inversa de 1, o sea, 1. Y cosecante es la inversa de seno, que el 0 no se puede invertir, entonces no se puede, ¿no? Entonces, o sea, hay formas, no, o sea, no tienen que memorizarse todo el cuadro. O sea, todo el cuadro no es necesario que se lo memorice. Simplemente aprenderse una partecita ya puede ser suficiente. Igual también si no les cuadra mucho lo que acabo de decir, pues pueden recordar tal vez estos tres nada más, ¿no? O bueno, esto no principalmente, pero por ejemplo, si yo conozco esos tres, los otros pues van a ser completamente las inversas, ¿no? Recuerden las razones recíprocas que ya hemos hecho. La inversa de 0 no se puede, inversa de 1, 1 y inversa de 0 no se puede, ¿no? Y así ya lo pueden ir llenando. La inversa de no se puede, pues no necesariamente es 0, pero por lo general va a ser así, ¿no? Porque se está dividiendo, o sea, aquí han querido dividir entre 0, entonces quiere decir que acá el 0 está abajo, por lo tanto al invertir el 0 ahora tiene que estar arriba y sale 0, ¿no? Luego el 0 estaba arriba, 0 abajo no se puede. 1 arriba, 1 abajo es igual 1. Ok, entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve los ángulos cuadrantales? Pues para eso nomás, para eso. De ahí nosotros pues lo único que necesitamos saber, pues no es mucho la verdad, ¿no? Lo que sí sería bueno, por lo que veo acá en estos tipos de ejercicios, y es que sería tal vez creo que sería útil el tema de ver lo de la circunferencia trigonométrica. Eso sirve bastante, la verdad. Y aunque lo vamos a tocar más adelante, yo creo que al menos ciertas cositas de la circunferencia trigonométrica sería bueno explicar. ¿Y por qué no? Si tenemos 2 horas, el tema es sencillo. Yo creo que puedo explicar la circunferencia trigonométrica por aquí. Vamos a hacer otro. Esta tablita ya la tienen en el PDF. Ok. Vamos a ver acá. Voy a explicar un poco de la circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica básicamente es una circunferencia hecha en el plano cartesiano, donde el centro de la circunferencia es el origen de coordenadas, ¿ok? Y su radio vale 1, nada más, solo eso. Eso es una circunferencia trigonométrica. No hay mucho lío con la circunferencia trigonométrica. Entonces, simplemente dibujo mi plano cartesiano, mi eje X, mi eje Y, y voy a dibujar aquí desde el centro. Vamos a ponerlo más grande. Ya. Vamos a decir que esta es una circunferencia trigonométrica. O sea que
como tiene radio 1, pasa justo por las coordenadas 1, 1 por aquí, menos 1 por acá, la parte negativa de x, y por acá menos 1 en la parte negativa de y. ¿Ok? Aquí tenemos que entender muy bien también lo de los ángulos en posición normal, que ya hemos explicado. El detalle es que esta circunferencia trigonométrica nos va a ayudar mediante unas líneas, nos va a ayudar a no a calcular, pero sí a entender la magnitud de ciertas razones trigonométricas. Por ejemplo, si queremos trabajar circunferencia trigonométrica, que normalmente se le llama CT, para senos y cosenos. ¿Ok? Vamos a explicar esto súper sencillo. Vamos a decirlo de esta manera. Que las líneas verticales son los senos y las líneas horizontales son los cosenos. ¿Pero qué? ¿Cómo es eso, profesor? O sea que si nosotros tenemos una razón trigonométrica, bueno, tenemos una circunferencia trigonométrica, y yo, por ejemplo, digo, a ver, 60 grados, pues yo sé que este es 0, ¿no? Yo sé que este es 0, este es 90, ¿no? Entonces 60 grados yo diría que está más o menos por aquí, ¿no? 0, 90, por acá 60 grados. Entonces, si yo trazo una línea vertical, la medida de esa línea, siempre y cuando estemos dentro de una circunferencia trigonométrica, con decir dentro de una circunferencia trigonométrica me refiero a que lo importante es que el radio de esta circunferencia valga 1. Entonces, esta línea de aquí va a medir exactamente seno de 60. Y si yo trazo una línea horizontal, esto va a medir coseno de 60. ¿Cuánto es coseno de 60? Pues 1/2, ¿no? Entonces quiere decir que si todo el radio vale 1, esta línea de aquí justo estaría cayendo en 1/2. Y esto seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2, pues estaría aquí, ¿no? Raíz de 3 sobre 2. Entonces, con ese tipo de líneas yo puedo entender rápidamente qué razón es más grande que otra. Entonces, por ejemplo, si yo digo 230 grados, no sé, por ejemplo, vamos a agarrar este ejemplillo de aquí. Ay. No, mejor todavía no. Es que acá todavía no tangente. Ya, entonces, si yo quiero el ángulo de 300, no, de 200 grados, pues yo sé que acá está 0, acá está 90 grados, yo sé que aquí está 180 grados y aquí está 270 grados. Entonces 200 grados tiene que estar por aquí. Obviamente justo a la mitad pues estará el centro, ¿no? Que sería 225. Quiere decir que 200 todavía estará por aquí, ¿no? Entonces yo digo, mira, voy a decir que 200 está aproximadamente por acá. O un poquito más abajo, por acá. ¿Ok? Entonces, si yo digo que 200 grados está por aquí aproximadamente, y yo trazo seno, ¿no? O sea, una línea vertical al eje y una línea horizontal, esto de aquí va a valer exactamente a seno de 200 grados y las horizontales a coseno de 200 grados. ¿Ok? ¿De qué me sirve esto? Pues miren, aparte de saber que la magnitud de estas dos a simple vista ya se sabe cuál es más grande que otra, ¿no? O sea, yo puedo decir, mira, si 200 está por ahí y tal vez no estoy tan equivocado, ¿no? O sea, obviamente yo no voy a poner 200 por acá.
Entonces yo puedo decir, mira, seno de 200, la magnitud es más corta, es más pequeña que coseno de 60. Entonces, no me ayuda a calcularlos, pero puedo saber más o menos su magnitud, ¿no? O sea, puedo comparar. Aparte también, al estar esto por debajo, ¿no? Por debajo del eje Y, ¿no? Por debajo del eje Y, sé que este seno es negativo, porque está aquí, cayendo en zona negativa del eje Y. Y sé que este coseno de 200 también es negativo, porque está cayendo justo aquí, en zona negativa del eje X, ¿no? Entonces, la CT nos ayuda a entender bastante sobre signos y magnitudes, ¿no? De razones trigonométricas, casi de cualquier ángulo. ¿Ok? Obviamente esto de las líneas verticales y las líneas horizontales solamente nos sirven para los senos y cosenos. Para tangente y cotangente, pues acá ya es donde comienza aquí ya es donde comienza lo bravo, ¿no? Aquí es donde comienza lo bravo. Y es que la verdad no quisiera hacerlas, porque las líneas de tangente y cotangente son más complicaditas. Y creo que el mundo es más feliz nada más con líneas de senos y cosenos. Vamos a ver si es que, o sea, este no es el tema de circunferencia trigonométrica, así que tampoco no quisiera profundizar mucho. ¿Ok? Pero solamente hasta ahí, pues vamos a ver vamos a verlo como necesario para ciertos problemitas que veo por acá, que es tema de signos. Y vamos a hacer este primer ejercicio. Yo lo voy a hacer para que más o menos, pues, todos entiendan, ¿vale? Vamos a ver este ejercicio de acá. Ok. Tienen que recordar, mira, acá estamos viendo un tangente, ¿no? Más o menos para que simplemente lo veamos de esta forma sencilla. Tangente y cotangente siempre va a ser la división de y entre x o x entre y, dependiendo de cuál queramos calcular. Así que es sencillo saber el tema del signo que va a sacar la tangente y cotangente, dependiendo del cuadrante. Por ejemplo, en esta zona de acá, x y y son positivos, así que tangente y cotangente dividen el x y y, ¿no? Positivo entre positivo sale positivo. Entonces las tangentes y cotangentes en el primer cuadrante son positivos. En el segundo cuadrante el y es positivo, pero el x es negativo. Entonces al dividir y entre x o x entre y, positivo entre negativo, positivo con negativo, pues da negativo. Entonces en esta zona las tangentes y cotangentes son negativas. En este tercer cuadrante, las x son negativas y las y también. Entonces cuando yo las divido para sacar tangente o cotangente, negativo con negativo me da positivo. Por lo tanto, en este cuadrante, tangentes y cotangentes también son positivos. Y aquí x es positivo y y negativo, van a salir negativos. ¿Okay? Entonces eso es algo importante que hay que entender, ¿no? Para tangente y cotangente, voy a hacerlo acá nomás chiquito, ¿no? Tenemos acá el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces, para tangentes y cotangentes, en estas dos zonas siempre van a salir positivas y en estas dos siempre van a salir negativas. No se mecanicen con esto, o sea, no intenten memorizarlo, intenten entenderlo, ¿ok? Con entenderlo me refiero a que yo sé que tangente y cotangente dividen las coordenadas x y y. Entonces, si las dos coordenadas tienen el mismo signo, serán positivos. Acá los dos son positivos y acá los dos son negativos, ¿no? Entonces, son zonas donde va a salir positiva. Y si yo divido x entre y y las dos coordenadas tienen signos distintos, pues me va a salir negativo. Aquí y es positivo, x es negativo, por eso sale negativo.
Aquí y es negativo y aquí es positivo, entonces por eso la división me sale negativa, ¿no? Entonces, eso me va a servir para el tema de tangente 320, porque acá solamente me piden señale el signo D, ¿no? Me dicen señale el signo D. Entonces, yo aquí tengo ya mi mini CT, tengo mi mini CT preparada, y digo, arriba tengo un seno de 140 y coseno de 200. Y me los está restando. Y yo no sé ni cuánto es seno de 140 ni cuánto es coseno de 200. Y lo peor es que, aunque ya supiésemos más o menos el tema de seno de suma, o sea, seno de un ángulo suma, seno de un ángulo resta, aún así yo tampoco, ni esa yo no podría sacarlo. Pero sí podemos tener una idea, ¿vale? Podemos tener una idea. Entonces, para eso, una forma es pues usando un transportador. Un transportador o simplemente tratando de calcularlo al ojito, ¿no? Por ejemplo, lo primero es tener claro, ¿no? Este de acá es 0 grados, 90, 180, 270. Entonces 140 y 200, 140 estará por acá, ¿no? Entre 90 y 180. Y 200 estará por acá, entre 180 y 270. Más o menos, yo sé, 200 está a 20 grados más allá. Y 140 está a 40 grados más allá. Eso quiere decir que si yo dibujo a 200 por aquí, 140 tendría que estar más, o sea, acá más o menos sería el mismo alejamiento. Entonces 140 tendría que alejarlo mucho más todavía, ¿no? Por aquí quizás. 140 grados. Tal vez no más allá de la diagonal perfecta, porque la diagonal perfecta está haciendo 35, ¿no? Y está aumentando para allá. Está haciendo 35, 140, pero estaría por ahí cerquita, ¿no? E incluso, si quisiese, ¿no? Al menos acá creo que puedo. Acá creo que puedo. Vamos a ver si puedo, ¿eh? Si yo trazo una línea así y le pongo... No. Le pongo esto y este aquí le pongo aquí y digo quiero que gire 140. No, bueno, acá en el programa lo gira al revés. 140, está más o menos por ahí cerquita, ¿no? 140 grados. Y si dijeran 200 grados, ¿qué ha pasado? Vale, a ver. Así. Ah, no gira más de 180. Bueno, este sería 180, ¿no? Pero de aquí tendría que volver a girar a ver. O sea, yo sé de que aquí tengo que girarlo 20 grados más, ¿no? Entonces, menos 20 grados. Uy, no. Voy a poner esto por acá. Y tiene acá 20 grados. Ya, entonces está por ahí cerca. O sea, más o menos al ojo no estamos tan lejos. ¿Okay? 200 está por aquí, ¿no? Y 140 creo que estaba más abajo, ¿no? La verdad ya ni me acuerdo. Pero la idea es que teniéndolo más o menos por ahí al ojito, ¿no? Más o menos ubicados, 200 y 140 grados. Pues ahora me interesa saber cuánto es el seno de 140. El seno de 140, aunque acá creo que no es... Claro, acá ni siquiera es importante, ¿no? Seno de 140, pues la línea vertical, ¿no? Listo, ahí está. Coseno de 200 es la línea horizontal. Mira, coseno de 200 está cayendo en la zona negativa, ¿no? Y o sea, está en la zona negativa del eje X. Y seno de 140 está en la zona positiva del eje Y, ¿no? Entonces con esto ya es suficiente, ¿no? Porque o sea, yo sé que en este problemilla, pues me dice
Seno de 140, pues seno de 140 es un número positivo. Coseno de 200 es un número negativo. Tangente 320, pues 320 está por acá, ¿no? Porque acá está 360. La 320 estará por ahí. El de aquí, ¿cuánto sería? A ver, 45 sería 315. Entonces 320 estaría por acá. 320 grados. ¿Vale? Entonces 320 grados está en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante la tangente es negativa. ¿Ok? Entonces, digamos, mira, esto es negativo. Por lo tanto, L sería un número positivo menos un número negativo dividido entre un número negativo. Negativo con negativo, pues es lo mismo que estar sumando dos positivos, ¿no? Al sumar dos positivos, pues súper positivo. Y al tener abajo un negativo, pues me va a salir un número negativo, ¿no? No sé cuánto saldrá. No sé cuánto saldrá. Pero el problema tampoco me exige que me diga cuánto sale. Solamente me pide el signo. ¿Ok? Entonces, más o menos este tipo de herramientas pues nos puede servir para el tema de calcular signos. Pero creo que lo demás, pues ya con esto creo que se pueden. Pues vale. Eso lo vamos a hacer pensando, ¿ya? No nos vamos a rayar. Lo vamos a pensar. No sé. No está. Pero ahorita vamos a entender por qué no está bien. Tenemos aquí nuestra CT. Ya se desaparece. Desaparece la CT. Vale. Nos dicen secante que, o sea, nos preguntan sobre el cuadrante donde pertenece el ángulo θ, tal que su secante sea menor que 0 y la tangente mayor que 0. Si dice que la tangente es mayor que 0, quiere decir que la tangente es positiva, ¿no? Y secante menor que 0, secante negativa. Tangente positiva ya hemos dicho ya que puede ser en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante, ¿no? En estos dos, la tangente de θ es mayor a 0. En estos dos, la tangente de θ es positiva. ¿Ok? En estas dos zonas. Pero todavía falta confirmar con el otro dato, ¿no? Que nos dicen que la secante tiene que ser negativa. Entonces, nosotros hay que recordar el tema de los recíprocos nos ayuda bastante también. Secante es el recíproco de coseno, o sea, es la inversa de coseno, ¿no? Por lo tanto, del signo que salga el coseno, saldrá la secante, porque simplemente se invierte, ¿no? Si el coseno era menos un medio, la secante pues será menos 2, ¿no? La inversa, simplemente lo volteas, pero seguirá manteniendo el signo. Por lo tanto, donde el coseno sea negativo, la secante será negativa. ¿Ok? Entonces lo voy a poner aquí. Secante negativa va a ser lo mismo que decir que coseno de θ sea menor que 0. ¿Ok? Entonces, ¿dónde es coseno de θ menor que 0? Hay que recordar que coseno de θ son las horizontales, ¿no? Las líneas horizontales. Por lo tanto, si yo trazo una línea horizontal en estas zonas, nos damos cuenta que estamos en la zona positiva de X. ¿Ok? Pero si trazo horizontales en estas zonas, nos damos cuenta que estamos en la zona negativa de X. Por lo tanto, estos cosenos de aquí son negativos, ¿no? Estos cosenos de aquí son negativos. Vamos a ponerlo de esta manera. Horizontales negativas. Entonces voy a trazar este aquí y este aquí, ¿no?
En estos dos cuadrantes, las horizontales nos salen negativas. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Pues donde se cumplan las dos al mismo tiempo, ¿no? Aquí se cumple que la tangente es positiva, pero el coseno también es positivo. Por lo tanto, la secante será positiva. Y eso no queremos. Aquí el coseno es negativo y por lo tanto la secante también será negativa. Pero la tangente en este caso también sería negativa. Y eso no queremos. En esta zona, pues el coseno es negativo y por lo tanto la secante es negativa. Y la tangente en esta zona es positiva. Y se está cumpliendo los dos casos. Por lo tanto, θ pertenecerá al tercer cuadrante, ¿no? Vendría así. Así. ¿No? Caería por ahí. θ pertenece al tercer cuadrante. ¿Ok? Solamente hay que hacerlo razonando. Acá no hay mucho cálculo que hacer, la verdad. Vale, ahora sí. Problema 3. Nos dice Q secant. Bueno, ¿saben qué? Otra vez voy a hacer mi CT. Lo voy a usar para recordar. ¿Vale? Lo voy a usar para recordar. Sí. O si no, a ver, dime cómo lo vamos a hacer y te considero un punto, al menos. Rápido, Natalie. A ver, por eso, reemplázamelos hacia el toque, dímelo. No me la repitas la de acá, dímelo nomás. O sea, no me digas cosecante 90, dime cuánto vale ya. 3 por 1. ¿Cuánto es 3 por 1? ¿Cuánto es 3 por 1 sobre... ¿Cuánto es 3 por 1 sobre 1? Ya, ¿y cuánto es menos 1 a la 0? ¿Y cuánto es 3 más 1? ¿Cómo que creo? Es que no es complicado, ¿sabes? Necesitas necesitas tu empujoncito nada más. Vale. Ya, tienes tu punto ya. Vale. Acá. Vamos a recordar. Secante 180. A ver, es que para recordar, a mí me gusta usar mi set. ¿Vale? Yo sé que la secante es la inversa del coseno. 180 está aquí, ¿no? Así que digo, coseno es la horizontal, mira, hasta justo acá llega el menos 1. Entonces coseno es menos 1 y la inversa de menos 1, pues también es menos 1. ¿Ok? Por lo tanto, la secante de 180 será menos 1. Cotangente de 270, pues o sale 0 o sale que no se puede, ¿no? Que es no determinado. Cotangente de 270, pues eso sí tendríamos que recordarlo, ¿no? Acá tenemos 270 grados. Tenemos que el y vale menos 1, ¿no? Y el x pues vale 0. Y la cotangente es adyacente sobre opuesto, o sea, x sobre y. X es 0, entre y que es menos 1, es 0. Más 3 por cosecante 90. Cosecante es la inversa del seno de 90. Acá tengo 90 grados y el seno pues sería la vertical, ¿no? Esta vertical vale 1, ¿no? Está 1 positivo, 3 por 1. Coseno de 360. Coseno es la línea horizontal, ¿no? 360 está acá, ¿no? Entonces justo la línea horizontal llega a 1. Entonces coseno de 360 es 1. Y ya está, ¿no? Ya tenemos Q.
Menos 1 a la 0 es 1, no es menos 1, ¿ya? No es menos 1, porque hay que recordar que el 0 está elevando a todo el número, y no importa si lo de adentro era positivo o negativo, pues va a salir 1, ¿ya? Si acá hubiese afuera un menos, ahí sí hubiese sido menos 1. Ya han llegado los defensores del alumnado. 3 por 1 es 3 y entre 1 pues es 3, ¿no? Y 1 más 3 es 4. Ok. No tortures a tus alumnos. A ver, es que no es que los tortures, sino que yo necesito saber en qué se equivocan para entender, pues, qué es lo que necesitan. Si no sé en qué se equivocan, pues es por eso que cuando alguien no participa, yo no puedo ayudarlo, porque yo no sé en qué se equivoca, en qué no. O sea, yo no sé cómo piensa. Yo no sé qué cosa está pensando. O sea, yo no sé si al momento de que me dé la respuesta me dice 2, yo no sé qué está pasando por su cabeza. No sé si está diciendo que por más que llegue 1 más 3 está restando. No sé si tal vez acá le ha puesto menos 1. O si acá le ha puesto menos 3. O por qué, ¿no? Entonces necesito saber en qué se equivoca la gente. Pero vale. Vale, vamos a hacer este problemita. En este problema es interesante porque hay que tener presentes ciertos rangos, ¿ya? Por ejemplo, que nos digan que θ es un ángulo que pertenece al tercer cuadrante, ¿no? O sea, está aquí, en esta zona. Quiere decir que va a ir entre 180 y 270, ¿no? O sea, si θ pertenece al tercer cuadrante, quiere decir que θ es mayor a 180 grados y menor a 270 grados. Entonces, de aquí vamos a deducir tres cositas. De aquí vamos a deducir tres cositas. ¿Qué pasa si yo a todo lo multiplico por 2? Pues quedaría 360 grados, 2θ y 540 grados. ¿Qué pasa si a todo lo divido entre 2? Pues 180 entre 2 quedaría 90, θ medios y 135 grados. ¿Y qué pasa si todo lo divido entre 3? Pues quedaría 180 entre 3, que sería 60, θ tercios y 90 grados. Entonces, voy a usar nuevamente. Voy a hacer nuevamente mi CT. Ok. Y diré. Voy a ubicar estos tres ángulos. 2θ. 2θ dice que es mayor a 360. O sea, es de 360. O sea, después de darle una vuelta. Hasta 540. Que es 180 grados más, ¿no? Entonces, 2θ puede estar por aquí. Este de aquí no es el ángulo. Este de aquí es como la zona donde puede caer 2θ. ¿Ok? Esta es como la zona donde puede caer 2θ. 360 grados, que es una vuelta entera. 540, hasta 540, que es 180 más, ¿no? O sea, por aquí no puede caer. Porque, o sea, 2θ va a ser mayor de 360 grados, ¿no? Hasta 540. Θ medios. Θ medios es mayor a 90 y menor a 135, o sea, por aquí, ¿no? En esta zona está θ medios, mayor a 90, ¿no? Porque 90 grados está acá, y 135 está justo en la mitad del arco, ¿no? Está por acá. Θ tercios es mayor a 60 y menor que 90, o sea, por aquí, ¿no?
¿no? Por acá estaría teta tercios. Entre 60 y 90. Ok, entonces con esa ubicación voy a empezar a resolver. Pues porque me dicen es seno de 2 teta por cotangente de teta medios por cosecante de teta tercios. 2 teta. 2 teta puede estar en toda esta zona, ¿no? En toda esta zona aquí. Seno va a ser las líneas verticales. Y si nos damos cuenta, no importa dónde ponga mi línea vertical en esta zona, siempre voy a estar en la parte positiva de y. Por lo tanto, todos los senos posibles que pueda tener 2 teta serán valores positivos. Cotangente de teta medios, hay que recordar que es la división de x con y. Entonces, de teta medios está en esta zona roja. Esta zona roja está en una zona donde las x son negativas y las y son positivas. Por lo tanto, al dividir positivo entre negativo o negativo entre positivo, pues me va a salir negativo. Y la cosecante de teta tercios, que tiene que ver con el seno, ¿no? Que es la inversa del seno. Entonces, teta tercios está en una zona donde todas las líneas positivas de su posible zona, todas esas líneas siempre van a ser positivas. Por lo tanto, el seno de teta tercios, no importa dónde caiga, va a ser positivo. Y por lo tanto, la inversa también será positiva, ¿no? Entonces, finalmente, multiplicamos y tendríamos que positivo por negativo es negativo y negativo por positivo es negativo, ¿no? Y va a salir un número negativo. ¿Ok? Solamente tenemos que tener bien ubicados nuestros ángulos para poder sacar el tema de signos, ¿no? Para poder sacar el tema de signos solamente hay que tener bien ubicados nuestros angulillos. Vamos a ver más problemitas entonces. Ya, no sé, problema 5. Va a hacer este problema conmigo. A ver, primero, ¿qué hacemos, Rick? Dale, dale. Vale. Vale. Vamos a hacerlo de una forma más directa, que es utilizando álgebra. Vamos a ver aquí. Tenemos seno al cuadrado de alfa, que es igual a seno de alfa más 1 entre 12. Ok. Ahora, simplemente el 12 lo vamos a pasar a multiplicar. Tendríamos 12 seno al cuadrado de alfa, que es igual a seno de alfa más 1. Ok. Pasamos todo a la izquierda, ¿no? Tendríamos menos seno de alfa menos 1 igual a 0. Rebeca, esto de aquí es una ecuación de segundo grado, que obviamente no aparece porque hay un seno ahí que se está metiendo. Pero si en vez de seno pusiésemos x, ¿cómo se resolvería este tipo de ecuaciones de segundo grado, ¿no? O sea, imagínate que en vez de esto, claro, con aspas simples, ¿no? Entonces, ¿qué pondríamos acá debajo del seno cuadrado? Bueno, primero seno, ¿no? Seno. Y 3 y 4.
¿Cómo descomponemos menos uno? Bueno, sería uno por uno, pero menos uno y uno o uno menos uno. Menos uno y uno, o sea, claro, ¿no? Porque acá saldría menos 4 seno de alfa. Y acá saldría 3 seno de alfa por 1, 3 seno de alfa. Y al sumarlo tendríamos menos seno de alfa, que es justo lo que tenemos en este lado. Por lo tanto, ¿cómo quedaría esto factorizado, Rebeca? Muy bien. Simplemente lo agarras así, ¿no? Esto por esto. Y esto es igual a 0. Para que esto se cumpla, van a salir dos posibles soluciones. Una posible solución es que seno de alfa, ¿cuánto valga? Un tercio, ¿no? Porque de esa manera 3 por un tercio sería 1 y 1 menos 1 sale 0 y todo sale 0. ¿Y el otro caso cuál sería? Claro, ¿no? Menos un cuarto, porque de esa manera 4 por menos un cuarto sale menos 1 y menos 1 más 1 sale 0 y 0 por lo que sea que salga acá saldría 0. Entonces tenemos dos soluciones. Posible solución 1, seno de alfa un tercio y solución 2, seno de alfa menos un cuarto. ¿Pero cuál escogemos? Si alguien más me lo quiere decir, normal. ¿Por qué menos un cuarto? ¿Quién dice menos un cuarto? Ah, Jackie. Ah, muy bien, Jackie. Exacto. Aquí, cuando llegamos a este punto, aquí es donde utilizamos este dato, que alfa está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, en el tercer cuadrante, ¿no? Que recordamos aquí, en el tercer cuadrante, las verticales, que son los senos, ¿no? Están para abajo, por lo tanto son senos negativos. Entonces, el seno no puede salirme un tercio. O sea, entonces el seno saldría menos un cuarto, ¿no? Esto de aquí lo voy a meter a mi triángulo imaginario, ¿no? Lo voy a meter a mi triángulo imaginario. Mi triángulo imaginario falso, que no existe. En la que aquí pongo alfa. Y digo seno menos un cuarto. Como estamos en el tercer cuadrante, hay que recordar que en el tercer cuadrante, ¿no? Lo vemos por aquí, las X son negativas y las Y también. Por lo tanto, este de aquí también tiene que ser negativo porque es el X, ¿no? O sea, los dos tienen que ser negativos. Hago mi Pitágoras. 4 al cuadrado 16. Acá tengo 1. Entonces 16 menos 1 es 15. Y tendríamos acá menos raíz de 15. Ya tengo mi triángulo completo y con este puedo sacar cualquier razón trigonométrica. Por lo tanto, entonces tenemos E, que es igual a cotangente de alfa, menos 4 coseno de alfa. A ver, Rebeca, ¿cuánto es cotangente? Y aquí, ¿cuánto es coseno? Ya, menos raíz de 15, o sea, adyacente sobre opuesto. Y el coseno y aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Menos raíz de 15, ¿no? Muy bien. Menos raíz de 15 sobre 4. Pues vale, 4 se va. Tendríamos menos raíz de 15 entre menos 1, pues menos se va, o sea, queda positivo. Quedaría simplemente raíz de 15. Y aquí menos por menos se vuelve más, otra raíz de 15. Y por lo tanto sale 2 veces raíz de 15. Y así de...
Y así. Y así sencillito. Vale, por aquí saliendo también la tapilla. Ya. Regresando a este problemilla. Seno de 320, pues. Vamos a tener que agarrar nuevamente aquí. ¿No? Y lo achicamos. Y decimos, pues miren. 320 estaría más allá de 270. 269 pues está justo ahí, ¿no? Al lado de 270, pero a la izquierda. 125 pues estaría por acá. No voy a preocuparme mucho dónde exactamente está. Seno de 320, pues su vertical es negativa. Coseno de 269 es este pedazo de línea horizontal que por más chiquito que sea sigue estando en la zona negativa. Y tangente de 125, hemos dicho que aquí son positivos los tangentes y el otro lado son negativas, ¿no? Entonces tendríamos negativo más otro negativo entre otro negativo y negativo más otro negativo, pues nos va a salir otro número más negativo todavía. Y entre negativo pues nos va a salir positivo. Ok. Y eso es todo. Vamos a este problemilla. Que para este problemilla pues nuevamente vamos a agarrar... No. Vale. Otra vez mi CT. Y me dicen... Quiero saber el cuadrante de phi. Si es que phi, su cosecante es mayor que 0. Primero, si la cosecante es mayor que 0. Si nos dice que la cosecante es positiva, nos quiere decir que su inversa también es positiva. O sea que el seno de teta también es positivo. Seno de teta son las verticales y queremos que estén en la zona positiva, ¿no? Por lo tanto, este de aquí sería la zona positiva del seno. O sea, en toda esta parte, las verticales están en el lado positivo de Y, ¿no? No están en esta zona negativa. Por lo tanto, aquí senos y cosecantes serían positivos. Luego nos dicen cotangente negativa. Pues ya hemos dicho ya que la cotangente negativa, ¿no? Sale en estas zonas, ¿no? Salen en estas zonas y en estas zonas. Por lo tanto, este de aquí es la que cumple con los dos casos, ¿no? Por lo tanto, phi pertenece al segundo cuadrante. Vale. Este problema es simplemente de análisis, no tienes que calcular nada. Este problema es interesante porque tenemos que tener en cuenta ciertas condiciones que normalmente se ven en álgebra. Y es que, por ejemplo, acá tenemos una raíz par. ¿Ok? Tenemos una raíz par. Obviamente, siempre vamos a estar acompañados de nuestra CT. El tema de análisis de ángulos. Pero bueno, vamos a ver acá. Tenemos una raíz cuadrada. Si tenemos una raíz cuadrada, hay que entender que en leyes de exponentes, se ve esto aquí en las reglas de signos de leyes de exponentes, que no puedes tener una raíz par de un número negativo. Por lo tanto, si esta es una raíz par, sí o sí, este de aquí, el interior, ¿no? El número que esté adentro, tiene que ser positivo. Y por lo tanto, la raíz de un número positivo seguirá siendo un número positivo. Pero nos dicen que el producto de los dos tiene que ser menor a 0, ¿no? O sea, me tiene que salir negativo. Entonces, para que el producto salga negativo y este es positivo, pues tengo que multiplicarlo por un negativo.
¿Y quién tiene que ser este negativo? Pues será secante, ¿no? Entonces tenemos que secante de alfa tiene que ser menor a 0. Y tenemos que cosecante de alfa tiene que ser mayor a 0, ¿no? Cosecante de alfa tiene que ser mayor a 0, o sea, positivo. Y secante de alfa tiene que ser menor que 0, o sea, negativo. La secante va relacionado de los cosenos. Cosenos negativos, pues los cosenos negativos están acá, ¿no? Los cosenos negativos están acá. Porque aquí todas las horizontales que son los cosenos, están en la parte negativa del x, ¿no? Del eje x. La cosecante está relacionada con el seno, que son las verticales, ¿no? Y las verticales quieren que sean positivas, entonces queremos esta zona, ¿no? Donde las verticales estén en la zona positiva de y. Por lo tanto, la zona que cumple con los dos al mismo tiempo es esta zona, ¿no? El segundo cuadrante. Por lo tanto, alfa pertenece al segundo cuadrante. Creo que el cuadrante lo ponen así, ¿no? Vale. Acá creo que me he comido la C. Vale, vamos a ver problema 4, ¿no? Vale, vamos a hacerlo rápido que se nos acaba el tiempo. A ver, acá nos dice, si se cumple que tangente de beta es 2 tercios. Bien, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con mi triangulito imaginario. ¿No? Voy a decir, mira, este es beta. Tangente de 2 tercios quiere decir que opuesto entre hipotenusa es igual a 2 entre 3. Pero me dice que está en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, tanto x como y son negativos. Entonces tendrían que ser los dos negativos, ¿no? De esa manera la tangente seguiría saliendo positiva porque menos entre menos es más. Al hacer Pitágoras, pues al cuadrado es 9, al cuadrado es 4, 9 más 4 es 13 y la raíz cuadrada sería la raíz cuadrada de 13, ¿no? Entonces ya tenemos todos los lados de mi triángulo imaginario, ¿no? Este es mi triángulo ayudador para sacar razones trigonométricas. Entonces me dicen secante de beta menos cosecante de beta. Secante de beta es hipotenusa entre adyacente, ¿no? O sea, raíz de 13 entre menos 3 menos cosecante de beta, que es hipotenusa entre opuesto, cateto opuesto, ¿no? Raíz de 13 entre menos 2. Y todo eso está siendo multiplicado por raíz de 13. Entonces hago mi carita feliz y tendríamos, ¿no? Hacemos carita feliz y tendríamos menos 2 raíz de 13 más 3, ¿no? Porque menos 3 por menos sería más 3 raíz de 13 entre menos 3 por menos 2, que es más 6, ¿no? Positivo. Y esto por raíz de 13. 3 raíz de 13 menos 2 raíz de 13 es 1 raíz de 13 y sobre 6, pero todo eso está siendo multiplicado por raíz de 13. Entonces raíz de 13 por raíz de 13 es 13 y quedaría dividido entre 6, ¿no? 13 entre 6. Último problema del día. Así rápido. Pero ya saben que si me piden, no doy. A ver, vamos a poner aquí. Vamos a hacer este ejercicio de acá rapidín nomás. Nos dicen que alfa y beta son coterminales. Quiere decir de que caen en el mismo... O sea, caen en el mismo lugar, ¿no? En la misma línea, en el mismo radiovector. Por lo tanto, tienen las mismas razones trigonométricas. Por lo tanto, yo podría decir que esto es alfa, esto es alfa, esto es alfa y esto es alfa, ¿no? Porque básicamente van a estar en el mismo cuadrante también. Entonces me dicen tangente alfa es negativa. Entonces de aquí nomás yo ya puedo decir que es o segundo cuadrante o cuarto cuadrante, ¿no? Alguno de los dos. Porque son las zonas donde... Y así me han estado chambeando algunos. O sea, algunos han intentado por este y luego han pasado este de acá. Luego,
Nos dicen que el valor absoluto de coseno de beta es igual a menos coseno de beta, pero nosotros sabemos que el valor absoluto de cualquier cosa lo vuelve positivo. O sea, todo esto es positivo. Entonces, para que todo esto sea positivo, el coseno de beta tiene que ser negativo. ¿Vale? Entonces, el coseno de beta negativo quiere decir que estamos en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante. Por lo tanto, segundo cuadrante, y lo ponemos así grandoso porque me sobra espacio. Beta pertenece al segundo cuadrante. Y bueno, ahí habremos acabado la clase de hoy. Y somos pollitos en fuga. Nos vemos. Chau, 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 chau. Dime. Ah, ponme que se han retirado ya. O sea, si han estado al inicio, pon ahí márcalos. Y apúntame. Si es posible, pónmelo en una hoja que esté toda escrita ahí. No, de estos no han estado con la cámara prendida toda la clase. Estos se retiraron durante la clase. ¿No? Y así. Y toda la foto, la pones ahí. ¿No? Y me etiquetas. Sí, también. Al grupo de WhatsApp. Pon ahí, estos no han tenido la cámara prendida constantemente. ¿Ok? No te preocupes, Sebastián. ¿Cómo? Pongan las dos nomás. Pongan las dos. Ponga. Ya. Sí. Ya, está bien. Ya, listo. Listo. Me etiquetan en algo. Ok, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Twitch. Me muero de sueño. Voy a terminar de almorzar.